Ahí se está grabando. Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes, buenos días a todos. Nuevamente aquí en este segmento de Tiflo que es charlar con algún usuario de la biblioteca que tengamos ganas de charlar con ella, hoy va a ser ella. No nos vamos a ir muy lejos, vamos a estar aquí cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Si escuchan bien la nota, seguramente vamos a encontrar muchas cosas lindas y ricas que nos van a ayudar a tener una vida un poquito mejor, pienso yo. ¿No, Gonzalo? Así es, Juanjo. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en esta oportunidad con una nueva historia de comunidad con Lola Belmonte. Lola es una amiga de la casa, ya la conocemos, pero queremos que ustedes la conozcan. Ella es de Temperley, es originaria de Temperley y actualmente vive en Palomar, provincia de Buenos Aires. Hola Lola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Juanjo, Gonza, muchas gracias por... Bienvenida, Lola. Digamos que el Gracias. Palomar Bienvenida. es una localidad, no es una jaula con palomas. Él no vive, ella no vive con palomas adentro. Exactamente. No, 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 no. Digo, porque Lola, sabés que todos lo están escuchando nuestros usuarios en todos lados. Entonces tenemos que Todo andar el mundo. traduciendo el argentino algo que sea. Pero Tiflo realmente Internacional. tenemos en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, alrededores, tenemos una localidad justamente que se llama El Palomar, lleno de palomas. El Dije, no hay Palomar. paloma, pues encima no hay palomas en el Palomar. No hay, no hay. Hay pajaritos. Muy bien. Ujú. Bueno, acá estamos, como nos decía Contanos un poco de Gonza, vos, Lola. Sabemos que, con una sí, amiga de sabemos la casa, que, claro. sí, sí, es una amiga de la casa. Sos artista, creadora de contenidos. Contanos un poco primero de vos, presentate un poco, contanos un poco tu edad, eh, y eso, qué es el creador de contenidos. Bueno, Sí. sí, es cierto lo que dice Gonza. Eh, tengo 27 años. Eh, y sí, hace varios años que hago contenido en las redes, hace más o menos 7 años, un poquito más. Para allá cuando terminé el secundario, yo terminé el secundario en 2016 y tenía que elegir una carrera, ¿no? Para hacer. Me iba a anotar en el CBC para estudiar psicología y como una lamparita ahí se me prendió y dije, la realidad es que me parece muy interesante esa carrera, pero tengo ganas de dedicarle de lleno a lo que me gusta hacer, que era lo artístico. Yo desde muy chica, ¿Vos querés estudiar eh, psicología, Lola? perdón, ¿Psicología psicología querés estudiar? quería en ese momento. O sea, porque era como que Ujú. tenía que elegir una carrera, todos mis compañeros estaban eligiendo algo y me parecía interesante. De todas me parecía bastante interesante. Pero al final no me anoté. Y entonces dije, voy a dedicarme de lleno a lo artístico, porque me gusta eso y en realidad era lo que siempre había querido hacer y me había formado. Entonces empecé a ver cuál podía ser la mejor forma de poder transmitir lo que yo hacía, lo que me gustaba hacer, que era actuar, cantar, bailar, era un poco de eso. Está muy bien, Lola, esto de que vos mezcles o vincules el hecho artístico a lo que vos hagas. Hagas lo que hagas. Yo me imagino que Ujú. vos, siendo psicóloga, también ibas a meter también la parte artística. Pero esto que es frío de crear contenido, ser community manager o que es manejar redes sociales, parece algo más distante, más tecnológico, pero ese plus que le estás agregando vos de mezclar lo artístico es lo que te hace diferente, ¿no te parece? Sí, total. En realidad, yo cuando empecé en ese momento, en 2017, por allá por el 2017, lo que hacía era me pasaba que veía contenido en YouTube de otros creadores de contenido, que en ese momento no se conocía como creador de contenido, sino como YouTubers, Instagramers. Eh, entonces veía otros creadores de contenido que hacían videos, por ejemplo, actuando, o hacían diferentes tipos de retos o contenido que estaba relacionado así que se hacía mucho en YouTube. Y yo decía, bueno, por ahí haciendo eso me puede servir para mostrar lo que yo hago como los demás. Entonces empecé a hacer videos en Instagram, cantando, haciendo covers, mostrando las coreografías que hacía en mis clases de baile, haciendo tipos de
así como videos actuando, tipo sketch. Y en YouTube hacía también contenido como más entretenimiento. Después de un par de años, empecé con TikTok haciendo un poco lo mismo, que fue como en la pandemia que todos estaban como con TikTok. Y bueno, nada, después ya como de 7 años sigo haciendo ese contenido, obviamente que va variando porque el contenido cambia, uno cambia, va creciendo, aprende cosas, se forma, se sigue formando y demás, pero es un poco eso. Después Buenísimo. decías un poco de community manager vos, pero que nada, también tuve un poco, tengo formación en eso, pero nada, eso es un poco, digamos, resumidamente lo que hago. Yo siempre recuerdo, vamos a hablar de cosas íntimas también. Yo recuerdo que en un cumpleaños tuyo, algunas amigas tuyas estaban sacándote fotos por ese día de tu cumpleaños. Y vos le ponías mucho énfasis y muy detallista en cuanto a tu maquillaje, tu forma de vestir, Sí. digamos, que la foto esté realmente bien lograda y le ponías muchos puntos a eso. Y digo, pero qué bueno, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, somos personas con discapacidad visual, ¿qué Ujú. importa la imagen? ¿Qué importa el afuera? Que está bien, lo importante es, sí, sabemos que lo importante es lo que nos deja la persona interiormente, pero también dar una buena imagen hace que seas también una buena profesional. Totalmente. Sí, yo A mí, me pongo a sí, pensar, perdón. ¿no? En ese sentido, ¿no? En darle buena a la imagen, justamente. Porque por ahí una persona se dice, nada, es una imagen que no me importa. No sé, ¿por qué vos sí le das buena a la imagen? ¿Qué fue algo que te inculcó tu familia? ¿Fue algo que querías vos de motus propio, que querías eh, estar bien para la foto? ¿O qué fue? Vos sos persona ciega, ¿no? Sí, ciega, Sí, ciega. sí, en realidad tengo un resto visual. Soy un poco baja visión, Ujú. pero o sea, veo muy poquito. Sí. Y en relación a lo que decían, sí, totalmente, yo coincido con esto que mencionaban de la importancia, ¿no? De cómo nos vemos y qué transmitimos. La verdad es que a mí siempre me nació, ¿no? Ser cuidadosa con mi imagen, quizás Ujú. porque también estuve siempre muy rodeada tuve amigos con discapacidad visual y los tengo, pero siempre estuve muy rodeada de personas sin discapacidad visual y yo, no por lo que me decían, sino por lo que yo veía, ¿no? Yo veía que, bueno, por ahí mucha gente se arregla, también hay mucha gente sin discapacidad visual que no lo hace, no se arregla y no pasa nada, pero sí está La mayoría, asociado la mayoría. la mayoría. Pero digo, está asociado esto de que la persona ciega, tanto como desde el lugar de persona ciega, que por ahí como tienen esa perspectiva, o las personas sin discapacidad visual que piensan que las personas ciegas o con baja visión no nos debemos preocupar por lo visual, no nos importa, ya sea la imagen o cómo son las cosas. Y eso no es así. O sea, vivimos en un mundo donde es importante tener en cuenta esas cosas y creo que de la manera que podamos, cada uno, está bien que tengamos conocimiento. Sin duda. Entonces sí, no, a mí en lo personal me pasa que yo aprendo mucho de mis hermanas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la estética, digo, ellas son más chicas y entonces aprendo un montón también, pero yo también como aprendí desde mi conocimiento viendo videos o lo que sea, bueno, saber qué es lo que me gusta, cuál es mi estilo, No, o qué es lo que se usa y demás. genial. Ahora vamos a ir, Ujú. si te parece, ¿no? Vamos a ir un poquito más atrás, no muy atrás, porque Lola es una mujer muy joven, pero me gustaría saber Sí, cómo fue tus primeros pasos en la educación, por ejemplo, en la educación primaria, si tuviste algún inconveniente en cuanto a la accesibilidad, aunque vos ya hiciste la primaria con herramientas digitales ya bastante avanzados, pero ¿cómo fue eso, ese eso camino? está bueno ver. Eh, Vos sos Centennial, digamos, o Millennial, Millennial. No, no, Belmonte se llama. Está bueno ver cómo una persona joven, en este caso, fue también acompañando sus estudios con las tecnologías, ¿no? ¿Cómo lo viste vos, Lola? Bueno, sí, en realidad yo estoy un poco en el medio, soy entre Estás en millennial y el medio, ¿no? centennial, Sí, sí, porque ahí tengo va. muchas cosas de la gente que por ahí nació o sea, yo soy del 97, ¿no? Entonces tengo muchas cosas de la Claro. gente que nació en los 90.
Pero también tengo muchas costumbres o muchos gustos, por así decirlo, que tiene gente de 20 por ahí. Eh, con respecto a la educación, bueno, yo en lo que tiene que ver con la educación primaria, inicial, o sea, el jardín y después la primaria y demás, yo tuve la alfabetización en braille, o sea, Ah, aprendí a leer braille, yo sé leer braille. Y ¿A qué escuela después fuiste? fui a varias. Especial. Ok. Fui a una que queda en Bernal, que es la 507, y también fui a una de Lanús en un tiempo, pero terminé como yendo en el último tiempo de la escuela a una de Bernal. Pero después en lo que es, fui a varias escuelas. Y al principio sí, la verdad que cuando era chica era complicado, ¿no? Porque por ahí no estaba tan facilitado el acceso a la información, al material. Entonces mi papá en su momento aprendió a leer braille y a escribir, entonces me ayudaba con los materiales. Eh, y después, en la secundaria, eh, usaba la compu. Ya ahí sí en ese momento tenía como más relación con la tecnología. ah, Y sí, usaba la compu con el lector de pantalla, me acuerdo usaba el JAWS, y era un poquito más práctico porque ahí lo que hacía era que los docentes por ahí me enviaban con un pendrive el material o los exámenes y yo los completaba o les pasaba los documentos con las tareas y demás. Pero obvio, sí, no fue sencillo. De hecho, había, más allá de la información que no tenían los docentes, eh, había como que les pasa un poco a todos, ¿no? Esto de sí. que tenés Sí. docentes como muy complicados, muy mala onda. Nada, por suerte la mayoría no, pero bueno, sí, no es tan sencillo. Este es el del denominador común que, bueno, en cuanto a la educación y en cuanto a lo que te enfrentes, siempre va a haber alguna persona que, no, vos acá no servís, vos esto no lo puedes hacer, o tratan de Ujú, dirigirte para las cosas que les sean más fáciles y no ponerse en el zapato del otro, como decimos siempre, y acompañarlo, en este caso, en la educación. Nos ha tocado ver gente especialistas que no saben manejar cómo es la educación de una persona ciega. Pero bueno, ujú, ahí están los desafíos y las barreras que uno va sorteando, que sin duda nos hace una persona diferente. No sé si mejor o peor, pero esas barreritas hacen que vos sepas después cómo desempeñarte en la vida, ¿no? ujú. Así que le hiciste más o menos entonces en tiempo y forma, sin sobresaltos, tu educación primaria y secundaria. Sí, 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 exactamente. Terminé, como decía, en ¿Y 2016. cómo eran? Eh, sí, perdón. Ujú. Sí. ¿Tu relación con tus amigos, amigas, cómo era? Bueno, yo la verdad que recuerdo, sobre todo la primera infancia, una infancia más allá del colegio en sí, una infancia muy, muy feliz, muy de mucha oportunidad para poder desarrollarme, para poder expresarme, tanto en mi casa como en los espacios que era parte. Y eso es súper importante para cualquier persona, ¿no? Pero bueno, cuando Sí. en el caso de tener discapacidad visual, eh, es complejo porque las barreras siempre están y, y eso que sea más complicado y más difícil de atravesar diferentes situaciones. Después de más grande, sí, obviamente me pasaron diferentes situaciones como difíciles. Cuando uno va creciendo es más consciente también, ¿no? De las cosas que te van pasando y demás. Eh, pero bueno, yo siempre como fui bastante sociable, no sé, como que suelo como, me gusta sociabilizar y tener amigues. Pero bueno, sí, obviamente me pasó de tener que vivir eh, diversas situaciones por las barreras, ¿no? Que a veces es como el prejuicio, ¿viste? Como esas cosas están presentes. Y más en la Claro. adolescencia, ¿no? La ¿Se preadolescencia, te que está ocurre, como ahí muy... te acordás de algo puntual que te haya pasado como de esto, o como que te hizo dar un clic, o algo que decís, ¿qué onda acá? ¿Por qué me haces esto? No Sí, sé. me pasó que, bueno, ahora se me viene un poco a la cabeza, me pasaron varias situaciones, ¿no? Pero me pasó que
no sé, por ejemplo, hablábamos de un tema, me acuerdo cuando uno empieza a crecer y tiene 11 12 años, que, que empieza como a descubrirse uno mismo o a descubrir a los otros como por ahí te empieza a gustar una persona, empezás a hablar de temas relacionados a lo sexual o por ahí eh, esas cosas se conversan con los compañeros. Y lo que solía pasar era como que siempre cuando yo por ahí mencionaba algo en relación a eso, que por ahí lo hacían mis otros compañeros, pero siempre estaba como la mirada puesta en lo que yo hacía o decía, ¿no? Y eso me pasó a lo largo de hecho, hoy me sigue sucediendo, ¿no? Esta cosa de que cuando una persona con discapacidad hace o dice algo, es mirada o se marca eso que lo dice. Y por ahí, otra persona que no tiene discapacidad lo dice, lo hace y no, y pasa por alto. Sí, sí, sí. Entonces eso sí lo recuerdo como que sucedía, ¿no? Y de ahí se desarrollaban como situaciones por ahí incómodas o de exclusión, de exponerme, por ahí sentirme como expuesta. Bueno, sí, sí, eso sí. Está bien, lo bueno es que lo Y pudiste identificar, ¿no? El hecho de que esta situación a vos te podía traer algún inconveniente, pero que lo denunciaste inmediatamente, ¿no? Denunciarlo a nivel familiar, a nivel amistad, es decir, mira, esto es lo que, esta actitud que están teniendo, a mí no me queda cómoda. En realidad no es tan sencillo, al menos yo no lo recuerdo así como tan fácil en ese momento. Después de mucho tiempo y con el conocimiento de por ahí de que hay barreras y demás, pude como entender por qué pasaban y también conversando con otros compañeros y amigos con discapacidad visual que le había pasado, uno ayuda como a sanar esas situaciones, ¿no? Porque entiende que no le pasó a uno mismo, o sea, a uno solo, entonces otras claro, personas vivieron las mismas situaciones. Pero en el momento no es tan sencillo, porque uno siente que tiene la culpa, ¿no? Que es responsable de esas cosas que te pasan. Y no es así. O sea, hay una realidad que obviamente uno puede hacer cosas que no están bien, pero digo, no es el caso. Entonces, eso te atraviesa en ese momento y bueno, no es tan sencillo, pero creo que con los años uno con la formación y con el conocimiento y con por ahí con escuchar a pares, aprendés y podés entender otras cosas. Buenísimo, buenísimo. ujú. Eso es muy importante que lo que decís, ¿no? De apoyarse también en otros, en pares, que le pasara lo mismo que a uno, que a vos. Eh, ¿Y se te ocurre un ejemplo concreto de eso que contás? Bueno, sí, me acuerdo una vez que había entrado a un grupo de personas ciegas y con baja visión, a mujeres particularmente, que estaban Sí. hablando de diferentes situaciones que le habían pasado en la vida, ¿no? Y recuerdo algo puntual que era que una chica estaba comentando que el uso del bastón en su momento le costaba mucho, ¿no? Aceptarse a usar el bastón a la adolescencia y demás. Eso me pasó cuando más o menos tenía 20 años. Y yo leí ese mensaje, me acuerdo que escuché ese audio, no me acuerdo qué era, pero me acuerdo que eh, me encontré con eso En un que grupo de estaba WhatsApp. contando. Sí, era un grupo de WhatsApp, claro. Era un grupo de WhatsApp donde Ujú. había mujeres con discapacidad visual y contaban diferentes situaciones, hablaban de maquillaje, hablaban un poco de todo y de cosas que les había tocado atravesar, de experiencias, digamos, en relación a los vínculos y demás. Y esta chica contaba que le había costado mucho aceptar y usar el bastón. Y yo me sentí sumamente identificada. De hecho, ella contaba que eh, las personas le exigían, ¿no? Personas, obviamente personas sin discapacidad, con total impunidad, venían y le decían que tenía que usarlo, que por qué no lo usaba. Y a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Yo tenía no solo que me pasaba con profesores en el colegio, de una forma muy poco humana, ¿no? Me pasó de tener profesores que te decían, te sentaban, recuerdo un profesor que tuve una vez que, que me sentó así, me dijo, vamos, no sé, vamos al escritorio a hablar, y me empezó a dar un sermón, ¿no? De la ignorancia, porque, o sea, no de la ignorancia, sino de un lugar de superioridad. Me empezó a decir que por qué no usaba el bastón, que lo tenía que usar, que no sé qué. Y en ese momento yo tenía más o menos 15 años, era súper complicado, porque uno tiene que, no es que uno se tiene que aceptar, porque lo que pasa es que la sociedad por ahí no te acepta o no entiende la diversidad humana. Entonces, desde ese lugar,
te trata como el diferente. Entonces vos querés ocultar eso. Entonces es súper difícil. No es difícil aceptarse como parte de una diversidad, sino que es difícil que el otro te vea como un ser humano. Igual. Entonces, esas cosas te hacen como por ahí querer esconder tu discapacidad. Eh, entonces, me acuerdo que me pasaba también con familiares, ¿no? De que me decían lo mismo, ¿cuándo vas a usar el bastón? ¿Cuándo vas a usar el bastón? Y eso era súper doloroso y complicado para mí, porque era algo que yo me costaba y era difícil. Y cuando yo leí ese grupo y escuchaba a esta chica que lo comentaba, fue muy sanador para mí, porque era como, ok, no fui la única, porque Claro, le pasó a otras personas. sin duda. Entonces es súper complicado cuando el entorno, ¿no? Te pone estas consignas y te trata de decir lo que tenés que hacer de un Claro. lugar de afuera, Sí, porque no está atravesando lo mismo. Entonces, sí, nada, me parece que... quizás con buena voluntad, pero desde la ignorancia, imponer una situación, nadie te preguntó Bueno, sí, por qué no lo querías hacer. obvio, yo creo que, claro, sí, es buena voluntad, pero también me parece que hay que, así como siempre hablamos, de que está bueno que esto se empiece a discutir, ¿no? Esto de no opinar del cuerpo ajeno, me parece que está bien Ujú. no meterse en la vida ajena y entender Claro, que cada uno tiene sus procesos y que por ahí tu comentario, ¿no? Desde un lugar de, ya sea, o estás más gordita o más flaquita, o tenés que hacer tal, usas tal o una. cual cosa, puede Claro, ser que esa persona o bien pase vomitando toda una semana o que le genere un montón de traumas. Entonces, sin duda. Claro, nada. sí, es así. Claro. Y, cambiamos un poquito de tema. Me gustaría saber eh, cómo haces para conseguir los temas de los contenidos que divulgas en redes. O sea, ¿vas siguiendo alguna línea de pensamiento o la actualidad? O quizás se te ocurre a vos eh, eh, difundir alguna situación propia o de terceros. ¿Cómo haces para conseguir el tema de lo que vas a difundir? Bueno, en relación a lo más actual, que por ejemplo yo ahora estoy subiendo contenido a TikTok y a Instagram en específico, em, por ejemplo, sí, me consumo mucho TikTok, la verdad, y Instagram también, estoy todo el tiempo o sea, mirando contenido, Mm. los trends, las tendencias, digo, los challenges, las cosas que se hacen, me encanta, entonces lo consumo bastante. Después, trato de machear eso con lo que yo tengo ganas de hacer y transmitir. Por ejemplo, no sé, yo hablo de discapacidad, pero también hablo de las cosas cotidianas, ¿no? Que hago yo y que me van pasando en relación a la discapacidad, ¿no? Y después, sí, a mí me gusta hacer mucho contenido de maquillaje, de por ahí, o sea, una tendencia que se usa mucho en TikTok que se llama vestite conmigo, prepárate para salir conmigo, una cosa así. Entonces yo lo hago y me parece súper divertido. Y ahí mostrás un poco cómo te vas preparando para salir, de maquillaje y demás. Pero sí, me baso en eso. En su momento, cuando hacía contenido más artístico, que no es que no lo haga ahora, pero hoy también hago otras cosas, también quería ver, o sea, trataba de transmitir lo que quería, lo que me gustaba hacer, y en base a eso hacía así. Me gustaba una canción, hacía un cover, si estaba también en tendencia ese cover, lo trataba de hacer, o una coreografía la subía en la que hacíamos en la clase de baile. Pero un poco de eso, trato de seguir tendencias y trato de hacer lo que me gusta, digamos. Buenísimo. Por supuesto, Muy a bueno. nuestros usuarios, entonces vamos a después difundir todas las redes de Lola para que la vean en acción. Esta es la teoría, vamos a ver después la Para que le práctica, empiecen a seguir, tal cual. para que se empiecen a seguir y para que consuman el contenido, porque realmente es Ujú. muy bueno. Lo estamos difundiendo desde ahora para que la gente después se meta en sus redes y vea todas las cosas que hace, que tiene que ver, como decía recién Lola, de las cosas Eh, Loli, cotidianas. se me ocurre una pregunta, te hago. Tal cual, las cosas cotidianas. Por ahí una persona con discapacidad visual piensa que TikTok e Instagram son inaccesibles, no son accesibles. ¿A vos te costó usarlas? ¿Las aprendiste fácil a usar? ¿Te enseñó alguien? Sí, TikTok y Instagram no son tan accesibles, es cierto. Yo, como les decía al principio, yo en Instagram más o menos, o sea, en las redes en general estoy hace 7 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que fui aprendiendo mucho los, los truquitos, ¿no? Que tienen las redes en relación al uso del lector de pantalla.
Entonces, cuando estás como hace mucho tiempo vas aprendiendo cosas, como cualquier carrera, ¿no? Que uno cuando está Sí. en el mundo de tal, no sé, estás haciendo algo y ya vas aprendiendo cosas. Pero bueno, sí, ¿Y qué aprendiste, por cuesta. ejemplo? ¿Qué aprendiste, por ejemplo? No, aprendí truquitos de cómo usar con el lector. Creo que a Claro, veces le claro. pasa a uno, no sé, a ustedes como usuarios de lectores de pantalla, les debe pasar en la compu, lo que sea, que van aprendiendo cositas, ¿no? Para Ujú. saltear, sortear las barreras que están, porque están, o sea, cuando una página no es accesible o tiene botones no etiquetados, lo que sea, pasa eso. Hay veces que no, hay veces que no lo puedes resolver. Eh, yo a veces, dependiendo del trabajo, de lo que tenga que hacer, eh, trabajo con personas, ¿no? Contrato a, no sé, capaz me quiero sacar una foto, lo que sea, o editar, pero eso pasa como cualquier persona que hace contenido y trabaja con un fotógrafo, lo que sea. Claro. Pero sí, hay veces que hay cosas que no las podés realizar porque no está accesibilizada la plataforma en algunos ítems. Eh, Claro, claro. Ujú. pero bueno, sí, a lo largo de los años fui aprendiendo como cosas y en relación a la formación que tengo de Community Manager, también como brindo esa capacitación o especialidad en accesibilidad de redes o accesibilidad digital, porque tengo como conocimiento tipo de, no sé, ponerle, accesibilizar una publicación, una foto con texto alternativo, eh, esas cuestiones que son súper necesarias para ir para los usuarios lectores de pantalla. Claro. Ujú. Y eso te hago una pregunta, ¿lo hiciste como autodidacta o estudiaste en algún lado, community manager? Community Manager, o sea, en lo específico Community Manager sí, tengo una capacitación en la UTN, que hice una formación de 6 meses Sí. más o menos, que fue una formación súper extensa, pero muy buena porque aprendí muchísimo. Y lo que hizo esa capacitación fue como darle un cierre, por así decirlo, con la certificación a lo que yo venía aprendiendo hace muchos años. Yo había leído mucho de redes y demás, pero también lo tenía en la práctica, ¿no? Como decía recién, hace muchos años que vengo con las redes, entonces vas aprendiendo. Pero lo que hizo la Claro. capacitación, ¿no? En la universidad es esto, de poder primero tener la certificación y después Claro. seguir aprendiendo muchas cosas más que por ahí no las sabía. Así que Claro. es súper importante estar presente en las redes, en este caso, pero también la formación es fundamental. Y aparte es un universo que va Ujú. cambiando constantemente, ¿no? Totalmente, sí. Tal cual, sí. Eh, el uso de las aplicaciones, es cierto, es bueno esto que te preguntaba Gonzalo, para que la gente Ujú. pierda el miedo que se puede usar, ¿viste? Sí, sí, sí. Y solamente después habrá que ver qué es lo que vos querés de eso, cuál es tu interacción con la aplicación, pero que de entrada sabés que va a haber barreras, como va a haber barreras en todos lados, pero que se Todos pueden lados. sortear. Y además creo que siendo parte también lo que hacemos es visibilizar, ¿no? Creo que Claro, cuando ya sea que denunciamos que una plataforma no es accesible para pagar una cuenta de banco, por ejemplo, que lo tenemos que sí, denunciar porque obviamente no podemos acceder y hacer lo que tenemos que hacer. En este caso lo mismo, ¿no? Es, ok, esto no es accesible en las redes, no lo podemos usar. Bueno, lo denunciamos porque lo que suele pasar claro, es que la gente no tiene conocimiento de que como personas con discapacidad visual somos, o sea, accedemos, digamos somos claro. consumidores, posibles consumidores de un producto o de una plataforma. Entonces, como no se cree que estamos presentes, no, no lo, Sí, no lo sí. trabajan. Sí, 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 cierto, eso es plantearle digamos, al proveedor, en este caso, que existe un grupo de personas que quieren acceder al producto, lo quieren adquirir, pero que no lo pueden hacer porque hay que cambiarle el formato para que el lector de pantalla te lo diga. Y nos ha pasado muchas veces, no sé, es más fácil pedir una pizza por teléfono que por pedido ya. Total. Claro. Sí, 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 Pero sí. hoy estas cosas van cambiando, ¿no? Van modificándose para que uno se haga más amigo. Primero uno se haga amigo de la aplicación y que la aplicación te devuelva en concreto algo que te sirva. Siempre Ujú. decíamos esto de que no me pongan la foto de la pizza, decime que rica. Entonces yo más o menos sé que puede ser rica. Pero bueno, Claro, claro. pero pasa seguido esto de que es todo muy visual. Está muy bien que sea visual porque nuestra página de Tiflo Nexus fue cambiando con el tiempo y se hizo visual.
porque hay que mostrar el contenido de una manera agradable a la vista, porque no solamente son personas ciegas las que te están viendo, ya sea en Tiflo o en tus redes, o sea que hay que abarcar a todo tipo, ¿no? Estás enfocada a una circunstancia especial, pero enfocadas hacia todo el mundo, ¿no? O sea, no hay discriminación acá, hay que este, incluir en estas cosas. Sí, total. Y además, esto que vos decías de la pizza, ¿no? De la imagen o de lo visual, que es lo que hablamos un poco antes, ¿no? Que lo visual es parte. Y como personas con discapacidad, nosotros nos importa, o al menos a mí me pasa que no es que digo, uy, no me importa lo visual. Y en Mm, órdenes generales digo, ¿no? Bueno, no, como no veo algo, no me importa o me lo imagino, ¿no? sí. Hay mucha gente que cree que la persona ciega se tiene que imaginar todo el tiempo. Y eso es complejo porque no nos tenemos que imaginar, tenemos que saber cómo son las cosas. No podemos Claro. usar la imaginación. Primero, yo, en lo personal, tengo una imaginación bastante mala, ¿no? En lo que tiene que ver como, no me imagino cómo es un perro, ¿no? Digo, o sea, bueno, un perro puntualmente no, pero digo, Sí, o sea, con otras cosas, como que está bien saber realmente cómo son, tener el acceso a esa Sí. información. En lo que tiene que ver con la escuela, por ejemplo, la educación, digo, parte de una real educación inclusiva es que los pibes tengan ese acceso a esa información, no que piense, bueno, como no lo ves, te lo vas a imaginar, no, claro, pasa. o sea, si el que ve se lo imagina viendo, digamos, tiene acceso a viéndolo, pero el que no ve lo puede, lo tiene que poder acceder a eso, a ese conocimiento de la forma que sea. Eh, Porque hay mucha gente que se justifica, dice, bueno, el ciego no ve, ¿viste? Y bueno, se lo imagina y listo, ya está. No. O sea, tengo que saber cómo es, no imaginármelo. Y pasa Mm. lo mismo, o sea, está bien lo visual, pero también tenemos que poder acceder a poder pedir una pizza, en el caso de pedir una pizza, digo, ¿no? Y para generar el De una, sí. contenido, ¿tenés alguna cosa especial? ¿Lo haces todo con el celular? ¿Tenés algún elemento del bus, de sonido, algo especial para hacerlo? ¿O es así solamente casero y sale bien igual? No, la verdad es que le pongo mucho laburo. O sea, ahora estoy planeando, o sea, estoy en lo que es el trabajo para armar un equipo, digamos, porque hay muchas cosas que no solo con la accesibilidad, sino que por diferentes cuestiones de estética y demás, está bien laburarlo con alguien, entonces estoy armando un equipo ahí para laburar. Claro, Sí filmo mucho con el celu, yo me acuerdo que cuando empecé, como decía, en 2017, me compré un celular, hice una gran inversión y me compré mi primer iPhone, entonces con ese celular yo editaba, filmaba y hacía todo, lo hacía todo yo sola, con algunos apoyos por ahí para acomodar la cámara y demás de la familia, pero en realidad pasaba horas editando. Eh, y bueno, y hoy sí tengo, bueno, no sé, tengo como accesorios, por ahí tengo aro de luz, un claro. micrófono, ¿no? Auriculares inalámbricos. Esas cosas me ayudan me facilitan, pero bueno, está bueno armar un equipo también, ¿no? Yo que me digo esto, está bien como tener un equipo para Claro, laburar. claro. Que le pongas invertís en tu trabajo con herramientas que te sirven para hacerlo Ujú. profesionalmente. Muy bien. Sí, y eso también que decías de tener un equipo de trabajo, ¿no? Porque uno como persona con discapacidad visual hay cosas que solamente solo lo puedes hacer, como sacar una foto, por ejemplo. Entonces Sí, está yo bueno eso. soy bastante demandada igual, ¿no? O sea, yo soy muy Ujú. autoexigente, entonces trato de que siempre las cosas, eso que decía Juanjo, ¿no? De el día del cumpleaños, que yo estaba como muy pendiente, ¿no? De cómo iba a salir el contenido. Bueno, sí, porque me preocupo y me ocupo de que eso salga lo mejor Claro, posible. Claro, tal cual. O sea, soy como te digo, soy bastante mandada, entonces muchas de las cosas que por ahí se cree que no las puedo hacer, las hago. Imagínate que yo editaba los videos, ¿no? Cuando por ahí quién creía que podía editar una persona ciega un video. Pero sí está bien apoyarse, en órdenes generales, armar un equipo, trabajar en equipo de manera colectiva es súper positivo siempre. Tengas o no Ujú. discapacidad, entonces está bueno eso Tal también. cual, sí. genial. Lola, y te hago una pregunta con respecto volviendo al tema de la imagen, ¿no? Ujú. Vos contabas que tu familia te ayudaba o vos misma, le prestabas atención al tema de la imagen, veías videos. ¿Hiciste algún curso sobre asesoría de imagen o maquillaje o algo por el estilo? Sí, Para otras chicas con discapacidad que nos están escuchando, no está bueno para que sepan. ujú.
Sí, la verdad es que cuando empecé a tener como curiosidad por el maquillaje, no me nació como buscar una capacitación, sino empecé a ver videos en YouTube y aprendía y más o Sí, menos le daba como le metía. Pero después tenía ganas de formarme en lo que tiene que ver con el maquillaje. Entonces busqué a una profesora y aprendí, hice un curso de automaquillaje. Pero también me costó mucho, ¿no? Cuando tenía la idea después, no pude seguir con esa profesora porque no seguía laburando más, entonces me puse a buscar. Y me costó mucho, he mandado, no miento, tipo más de 50 mensajes a maquilladoras contándoles que yo ya tenía formación, que tenía conocimiento en maquillaje y demás, quería seguir aprendiendo. Y cuando le contaba que era una persona con discapacidad visual, automáticamente no había respuesta o no había respuesta, como que no te contestaban más. Y me pasó literalmente un montón de veces. Entonces fue muy difícil también, y lo pienso por ahí en otras personas ciegas, ¿no? Que tenés que tener mucha energía porque eso no es lo que suele pasar. Cualquier persona sin discapacidad visual que quiera tomar unas clases de maquillaje, escribe en Instagram, busca una maquilladora, la toma y ya está. Y listo, Sí, o sea, y es muy difícil, no debería ser así. Entonces, creo que ahí tiene que ver con la información, ¿no? Esto que decíamos de que las personas ciegas también, en el caso de personas ciegas, nos importan un montón de cosas que por ahí la sociedad cree que no. Y entonces, en base a eso, se desconoce y no se cree que podemos utilizar maquillaje, querer aprender sí, a sí. vestirnos o lo que sea. Eh, y nada, sí, sí, obviamente siempre, no sé, en mi casa, obviamente, no solo a mí, sino a mis hermanas, también mi mamá, como que siempre fue muy cuidadosa de nuestra imagen, porque también para no llevarlo solo a la discapacidad visual, ¿no? En órdenes generales, claro, siempre sí. estuvo muy pendiente de eso, entonces nosotros aprendimos Sí. mucho también. Eh, Yo siempre nada. recuerdo mucho cuando Tiflo lanza el primer taller de maquillaje. Eh, yo personalmente lo había tomado muy en broma. Mm, Y entonces no, después cuando vimos que el testimonio de una de las personas que estaba acompañando el taller, eh, le habíamos cambiado la vida porque esa señora no salía de su casa mm, porque cuando veía era muy coqueta y se pintaba y se maquillaba y se claro. arreglaba el pelo. Y como eso no lo podía hacer por tener una discapacidad visual, no salía de su casa. Ujú, Y ese taller le devolvió las ganas de volver a salir porque sabía cómo volver a utilizar su maquillaje y sentirse nuevamente bien como para poder salir. Entonces yo digo, qué importante fue eso que pensábamos que para mí era una broma. No tenía nada de broma, porque detrás de esto y detrás de cualquier cosa que hagas vos, Lola, en general, esto que vos difundís, ¿vos sos consciente de que quizás ese contenido que vos das le podés estar cambiando la vida a una persona? bueno, yo creo que si bien yo hago las cosas porque me gustan a mí y demás, creo que también hay algo muy importante para mí que es lo que vos decías, ¿no? Esto de poder generar un cambio colectivo, ¿no? Poder generarle a un otro algo. Porque a mí me costó mucho, como te decía recién, esto de buscar una maquilladora. Y es realmente muy frustrante. También me Sí, pasó en clases de baile, ¿no? Que también me costó como buscar docente. Pero digo, es muy frustrante. Y quizás yo tengo la energía o tuve los apoyos necesarios para saber que la personalidad, la seguridad, para mandarme igual, ¿viste? Yo soy muy mandada, o sea, alguien me dice que no lo puedo hacer y voy y lo hago igual, siempre. Pero tengo porque tuve esa confianza que me depositaron otras personas, familia, amigos en su momento, lo que sea, para que yo confiara en mí, que yo podía hacer un montón de cosas. Pero eso no es lo que siempre sucede. Entonces, lo que termina pasando es que la persona por ahí no tiene miedos, no sale. Mucha persona con discapacidad no sale de la casa, o si no lo hace como una persona que ve, no sale o cree que no es capaz de hacer un montón de cosas, de cocinar, de salir, de lo que sea. Y eso no es real. O sea, con las herramientas podemos hacer lo que queramos. claro, Eh, claro. entonces, esto si por ahí le sirve a alguien, obviamente, que pueda ver que lo puede hacer con las herramientas o lo que sea, ya es súper importante para mí. Ya, Y también si soy la primera en hacer un montón de cosas, bueno, que eso le abra la puerta y sin que, duda. que no sea tan difícil para otra persona con discapacidad visual. Genial, genial. Estamos Tal cual, sí. terminando la charla. La verdad que, como dijimos al principio,
sabíamos que iba a ser enriquecedora la charla con Lola. Eh, Sabemos de su impulso, de su vitalidad. La padecimos muchas veces, pero esto de que nos da el aliento a todos, a personas de la edad de ella, a todo el mundo, o sea, contagia. Eso es lo que pensamos cuando pensamos en Lola, ¿no? Contagia su alegría, contagia su profesionalidad y Su las cosas energía, que su van a hacer hace cosas. hace que sea en fondo una persona diferente, pero no porque ella es diferente, sino porque Sí. su actitud hace que contagie las ganas de. A mí me pasó. Digo, yo Bueno, soy una de me las hace llorar, Juanjo. Sí, yo soy de esas también. personas que aprendí con ella y de grande. Así que por eso queríamos más que nada tener esta conversación con ella, que si la tenemos siempre, la tuvimos siempre, pero para que ustedes también la conozcan. Gonzalo, Para que la conozcan, sí, tal cual, conocer su historia que es muy linda y también el hecho de hacer cosas, también de que tus contenidos lleguen a todos, está buenísimo eso que decía Juanjo, de que le estás cambiando la vida a la gente, que es como decías, un cambio colectivo, que a través de las plataformas, distintas plataformas como Instagram, TikTok, los contenidos que haces vos, que llegan ahí, podemos dar a conocer, ¿no? Sobre la discapacidad visual, sobre las distintas realidades que tenemos, que enfrentamos. Así que eso, muchas gracias, Lola. para, ¿Nos darías viste, un mensaje final para fin, para... ahí sí, Sí, claro. Para sí, final siempre le pedimos un mensajito final para que, un Sí, mensaje final obvio. aunque para toda la charla incentivar fue, a otras para mí personas fue con... toda la charla, pero si querés Sí, cerrarlo con alguna cosa que nos quieras dejar, Lola, sería genial. Sí, obvio. Bueno, primero gracias por las palabras, por lo que me dicen. Creo que, o sea, sí lo atribuyo a mí y es muy lindo cuando uno tiene ese reconocimiento, porque cuando viene trabajando hace muchos años y por ahí te enfrentas a muchas barreras todo el tiempo, entonces es muy difícil, a veces muy frustrante, y que a alguien le sirva ya es un montón eso, así que para mí es muy valioso. Y yo pensaba recién un poco en lo que decían esto de los cambios y de lo que genera algo que uno puede hacer en la gente, ¿no? Yo pienso en Tiflo. Tiflo también tiene esto de cambiarle la vida a la gente. Yo me acuerdo de chica, de que mi papá iba a buscar los materiales y un montón de cosas a Tiflo, y es súper importante. Yo después cuando los conocí, por ahí me acerqué más al espacio, lo conocí a Pablo, a ustedes, fue súper importante también porque fue muy necesario para mí, para un montón de gente, que Tiflo exista. Así que nada, eso también es muy valioso y bueno, obviamente agradecerles todo el laburo que hacen desde siempre. Hoy por ahí estoy más cerquita de ustedes y conozco lo que hacen y cómo lo llevan y el detrás. Pero bueno, siempre fue yo creo que Tiflo está siempre lo hablamos con amigos, está muy cerca de la gente, ¿no? Siempre. Y eso es súper importante para una persona con discapacidad. Así que nada, gracias por todo el laburazo que hacen. No, gracias a vos por estos minutos. Eh, Desde la jaula del Palomar, que ha sí. sido Lola, Pero de este, Temperley, siempre de Temperley. Yo, sí, yo siempre de viví Pasanos, Lola, yo, pasanos tus redes para que la gente te decilas ahora que busque, te después siga. van a estar Sí, dale, de escritas, sí, una. pero sí, En sí. Instagram, en Instagram me encuentran como Lola Belmonte, así, todo juntito, en minúscula, con B larga, Belmonte. Y en TikTok es Lola Belmonte guión bajo. Igual en Instagram están todos los links a que puedan acceder ahí a todo, toda la info. Pero bueno, decía que yo soy de Temperley. Viví en muchos lugares, o sea, viví en Cava, me encanta como ir viviendo por todos lados, pero bueno, siempre de Temperley. Soy full conurbano. Así que nada, siempre ahí también. muy bien. Entonces, bueno, agradecidos a todos por escuchar esta linda charla. Nos veremos en el Saben que nos pueden escribir próximo a capítulo. comunidad.tiflonexos.org, sí, por ahí con sugerencia, contarnos qué les pareció la nota, la entrevista. Así que eso, muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima entrevista. Vamos Así con es, hasta Eli. la próxima. Hasta la próxima. Gracias.